Vamos a explicar qué es, en qué consiste y cuáles son los retos de la formación de un banco digital. ¿Qué es un banco digital? ¿En qué consiste un banco digital? ¿Cuáles serían los retos para poder formar y para poder desarrollar banca digital en el proceso? Evidentemente todos los bancos actuales tienen una estrategia de migración hacia plataformas digitales. Pero un banco digital, por definición, es un banco totalmente digital, que no tiene oficinas físicas, no tiene una infraestructura física. Funciona de manera ideal, a manera de soporte, pero tiene todas las habilitaciones y acreditaciones que tiene la banca tradicional. Es decir, la idea de un banco digital es que se trate de un banco digital regulado, pero que no tenga agencias, que no tenga infraestructura física de soporte, más allá de un equipo técnico que podría ser incluso descentralizado, pero totalmente seguro, para poder administrar los retos que supone la conformación de esta banca digital. Una banca digital es un banco, o opera como un banco, que puede administrar cuentas bancarias, que es capaz de abrir cuentas a través de contratos digitales con clientes, que pueden suscribir cuentas, transferir fondos, y estos fondos van a recibir tasas pasivas de interés que serían un costo para el banco. A su vez, el banco va a colocar inversiones dependiendo de sus políticas de inversión y va a generar retornos para ganar el spread, el diferencial que permite hacer vivir a la industria financiera igual que a la banca tradicional. Estos, estos, estos procesos de inversiones permitirían establecer los márgenes suficientes para que los bancos digitales puedan funcionar y operar en el mercado. Un banco digital tiene una cantidad importante de retos, ya existen bancos digitales operando en el mercado, bancos 100% digitales. En el mercado peruano aún no operan bancos digitales, pero en América Latina operan una cantidad importante de bancos digitales. Bueno, en Europa y en Estados Unidos también operan bancos digitales bajo los mismos circuitos de reglas. Los productos financieros que se ofrecen en la banca digital son iguales a los productos financieros que se ofrecen en la banca tradicional. Es decir, existen colocaciones, depósitos a plazos, de plazo fijo, inversiones, fondos mutuos en proceso. También existe la posibilidad de tomar créditos, de hacer leasing, de hacer una serie de operaciones financieras, de generar cuentas escrow, de generar cuentas de algún tipo, con algún tipo de instrucciones y fines que pueden incluso ser encriptadas en contratos digitales que la banca pueda permitir. Los grandes retos que supone la inserción de la banca digital tienen mucho que ver con la sofisticación de productos que puedan tener en el proceso, incluyendo la posibilidad de bajar los costos de transacción. Es decir, de hecho ya los costos de transacción son mucho menores en una banca digital que en una banca tradicional, porque no hay que tener agencias, no hay que pagar locales, no hay que contratar gente para atención al público. Entonces, simplemente todos esos costos se reducen a plataformas, se reducen a algoritmos, se reducen a funcionamientos mucho más eficientes, de menor costo, con un muchísimo menor costo para el cliente, transfiriéndole beneficios directos al cliente para el proceso de manejo de la banca digital. El otro reto supone también desarrollar eficientes mecanismos para los sistemas de transferencia. Hoy día se usa el SWIFT para los mecanismos de transferencia, pero este sistema poco a poco va a tender a ser desplazado por tecnología blockchain, sea tecnología blockchain diseñada entre circuitos de bancos o sea tecnología blockchain diseñada por el propio banco para hacer sus operaciones y transferir dinero de manera instantánea a través de algún tipo de criptomoneda o moneda digital. El otro reto de estos bancos tiene que ver con la posibilidad de no solamente tener, digamos, cuentas y colocaciones en moneda tradicional como la conocemos, dólares, euros, yuanes o como lo conocemos, sino que también puedan tener la posibilidad de abrir cuentas adicionales con colaterales o sin colaterales, pero cuentas adicionales en criptomonedas.
para poder operar criptomonedas que puedan estandarizar también y entrar así a mercados digitales. Entonces esos retos todavía están por superarse. Los otros retos que también tiene y que son súper importantes son los retos del compliance. El compliance digital, cómo va a funcionar las reglas de juego, cómo se va a asegurar que los bancos reciban pues los capitales y estos capitales no vengan contaminados, no provengan de fuentes ilícitas. Entonces estos bancos tienen el reto de interconectarse a bases de datos suficientemente estandarizadas que permitan acceder a información confiable antes de registrar a sus clientes, de tal manera que puedan asegurarse que el vehículo no va a ser utilizado para malos fines y entonces no va a ser utilizado para poder hacer lavado de activos o algún fin ilícito de terrorismo, narcotráfico o alguna otra cosa que podría ser ilícita. Entonces, para asegurar eso es necesario que los bancos digitales estén interconectados a bases de datos sólidas que permitan hacer la verificación antes de dar el alta a los clientes. Y también para verificar las transacciones y la viabilidad de las transacciones para poder informar de manera apropiada a los mercados. Los bancos digitales que están regulados tienen sus balances de manera pública y sin embargo son súper eficientes en su manejo y lo que creo es que el mercado poco a poco va a condicionarse a una banca sin contacto, a una banca digital, a una banca 100% digital, sea porque los bancos tradicionales migren a una plataforma 100% digital o sea porque aparezcan nuevos jugadores en el mercado con tasas mucho más competitivas que las bancas locales, que tengan mucho menores costos de transacción y que por lo tanto permitan a los clientes mayores beneficios, mayor practicidad en la toma de créditos, en la colocación, en la forma de hacer negocios, y el banco básicamente se convierte en tu teléfono se convierte en tu agencia y entonces el banco va directamente a la persona, es una transacción de persona a banco, funciona bastante bien, es más eficiente y evita, digamos, toda la infraestructura tradicional de la banca como la conocemos. La banca digital llegó para quedarse, está acá en el proceso y en la medida en que la banca digital se acerque a tecnologías como blockchain, va a representar en realidad el futuro. El futuro está en blockchain, en bancos que no son centralizados, en bancos que son ni siquiera descentralizados, sino que son distribuidos, que operan sobre bases de datos distribuidas, donde se democratiza la manera como se toman las decisiones y se evita la centralización que tanto problema ha generado, y donde tienes el espacio para salir del mundo del dinero fiat solamente y pasar también a un mundo de dinero digital basado en la comercialización hoy día de Bitcoin y mañana de otra moneda que tenga similares características. La mayoría de los altcoins que hay en el mercado todavía son riesgosos porque son proyectos particulares. Algunos son muy interesantes desde el punto de vista de tecnología y de blockchain. Incluso sindicatos o juegos de bancos han creado monedas digitales para poder hacer transacciones y bajar los costos de transacción frente al sistema SWIFT tradicional que toma todavía algunas horas y varios días. Entonces, este mecanismo permite hacer más fácil la interconectividad en los mercados. Y la tecnología blockchain es algo que el 100% de los bancos tienen permanente estudio. Muchos bancos, digamos, todavía critican a las criptofinanzas y a las criptomonedas, sin embargo todos están trabajando intensamente en desarrollos de blockchain para poder migrar al futuro de la banca, a la siguiente etapa de la banca. Entonces la banca digital llegó para quedarse y en la medida que se acerque a blockchain va a ser la banca del futuro. Esa es la manera como se prevén los nuevos mercados para poder operar. En el camino aparecen nuevas estructuras sofisticadas que te conectan también con el mundo físico, es decir, cada vez que tú abres una cuenta en una banca digital, normalmente en unos días por correo te llega una tarjeta
que puede ser Visa o Mastercard, para que puedas usarla en los mercados, que es una tarjeta de débito, o a solicitud a través de un contrato digital también puedes solicitar una tarjeta de crédito. De manera que existe una correlación con las cosas y el mundo físico de lo que podrías interactuar hoy, y mañana no será necesaria una tarjeta, sino que bastará con el reconocimiento facial, con el reconocimiento del iris, con la huella digital, digamos, con el reconocimiento biométrico para poder hacer que la banca vaya en las personas. Ya existen estas tecnologías, se usan de una manera masiva en el Asia, y entonces las personas llevan su cuenta bajo identidad digital, y entonces directamente todo este reconocimiento facial, dactilar, permite, digamos, hacer la firma que permite acceder a los capitales, desarrollar mercados y funcionar. Esto es una realidad creciente que en la medida en que llega a los mercados se asienta para quedarse, tiene mucho menores costos y permite hacer la diferencia en los mercados donde la industria bancaria todavía no está suficientemente desarrollada. Estas son oportunidades. En el Perú en particular tenemos una enorme oportunidad. Acá tenemos un 70 a 75% al 2020, 70-75% de economía informal, economía que está fuera del sistema, una economía que básicamente está basada en el mundo del dinero cash, del efectivo, y entonces con una tasa de bancarización muy baja, apenas 43% de la población tiene cuenta bancaria, pero de ese 43% en forma efectiva solo un 13 o 14% usan las tarjetas. El resto simplemente utiliza la banca porque ese es el medio por el cual le transfieren sus pagos. Pero en realidad, frente a esa realidad, el reto de la digitalización, la inclusión financiera, son retos muy grandes que tienen que estar en cualquier agenda de los nuevos proyectos que el Perú tenga como desarrollo. El Perú tiene un gran potencial por su capacidad, por la capacidad de su industria, por la creatividad de su gente para poder desarrollar cosas. El Perú además es un país minero y sin embargo todavía no existen plataformas que permitan monetizar metales. Existen ya plataformas digitales e industria digital bancaria que permiten monetizar metales rápidamente por medio de la emisión de tarjetas que monetizan metales. Y entonces los metales no tienen que llegar a concentrado para poderse monetizar, digamos, utilizar como esas herramientas. Existen una serie de mercados sofisticados que permiten monetizar no solo metales, sino también activos digitales como criptomonedas, metales y también otros activos subyacentes que podrían servir de colateral para la monetización y podrían utilizarse en mercados emergentes como en donde la industria financiera tiene que desarrollarse con mayores capacidades. Ese es el reto que nos trae, ese es el reto en el que estamos involucrados todos los que participamos del proceso financiero, para poder acercar capitales a gente que realmente pueda tener ese potencial de crecimiento y que permita hacer la diferencia en los mercados. Eso es.